Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Se les habla Walter, misionero y evangelista del ministerio Clamor Final Internacional, MCFI. Me encuentro junto a mi hermano de la fe, Jorge. Estamos en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, y estamos en un parque conmemorativo de los 500 años de la Reforma, en el cual se han plantado de común acuerdo no solamente las iglesias evangélicas, luteranas, reformadas, sino que encabezadas y lideradas por la Iglesia Católica Romana, han acordado sembrar o instalar en este parque por denominación un arbolito representando la presencia y el acuerdo y la unidad de cada una de ellas. Y en estos momentos nos encontramos con varias sorpresas. Encontramos dos árboles donde se identifica a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de algunas conferencias de acá de Europa. Jorge, ¿qué podemos decir sobre esto? Está pasando un tren, espero que el audio no afecte. Aquí dice en alemán 500 años de reformación. Son 500 árboles que hay en Wittenberg. O sea, este es el árbol número 82 y cada árbol tiene un número. Después vamos a ver el árbol número 88 y otros más. Tenemos el árbol número 1 después. Ahora, aquí dice un símbolo de la unión ecuménica crecida. Con esto quiero decir que muchas veces cuando le preguntamos a los pastores de la iglesia adventista o a los líderes si es que estamos en movimientos ecuménicos, normalmente ellos dicen que no, que lo que estamos es como voz participante, como voz de visitante en las reuniones para la defensa de la libertad religiosa. Así es. Y es cierto que en muchos países, por ejemplo en Zurich es así, pero sin embargo parece que es un problema más regional o local. Hay países donde ya están un poquito más allá de la defensa de la libertad religiosa, porque por ahí es que se empieza tratando, se empieza haciendo pactos, se empieza participando de manera pasiva, hasta que llega el momento donde estás demasiado adentro y estás muy comprometido y ya empiezas a participar de una manera muy activa. Y el hecho de que diga claramente aquí unión ecuménica, o sea, un símbolo, o sea, este parque, este árbol, es un símbolo de la unión ecuménica, y dice crecida. Observen que no dice en crecimiento. Dice crecida, significa que es algo que ya está madurado, que ya ha crecido. Por otro lado, aquí tenemos bien claramente, después lo vamos a ver, hacemos una toma ya de cerca, donde dice la iglesia adventista del séptimo día de los Sajones Bajos. Y tenemos el nombre del pastor, el pastor Ralf Schoenfeld, que después vamos a explicar quién es él. Y aquí vamos a ver también una palabra que dice Freikirche, que significa iglesia libre. Y en dependencia del país, la iglesia adventista es reconocida gubernamentalmente o estatalmente de manera oficial. Puede ser, en este caso como en Alemania y en Suiza, se reconoce como una iglesia libre. Iglesia libre significa que no es iglesia estatal, porque las iglesias estatales son, en Suiza por ejemplo, tenemos la iglesia católica y la iglesia evangélica reformada, que en vez de los miembros pagar el diezmo libremente, ellos, como es una iglesia estatal, pues el gobierno descuenta estos diezmos de sus salarios. O sea, una persona paga impuestos de iglesia, que es como se llaman, y esas iglesias son estatales. El resto de las iglesias que son toleradas, permitidas, etcétera, pueden llamarse iglesia libre, como el caso de la iglesia adventista. Mira, es peculiar de que se juega una especie de doble estándar, doble discurso, porque no solamente en Latinoamérica, Sudamérica, Centro y los Estados Unidos, sino que me doy cuenta que acá en Europa también se está con este discurso de la libertad religiosa, que no es tan malo,
porque es la oportunidad de compartir con otras denominaciones y mostrarles la verdad. Así le dicen a los hermanos, y sin embargo, en la práctica lo que están haciendo es haciendo actos concretos de unidad y de buenas relaciones. O sea, la presentación con la cual se está mostrando este ecumenismo, diálogo interreligioso, es la famosa denominación de Festival de Libertad Religiosa, reuniones de libertad religiosa. Incluso la conferencia tiene un departamento en el cual se invierten millones y millones de dólares, no solamente en financiar ese departamento, sino que también en eventos, viajes, hoteles y toda la logística que implica las relaciones de diálogo interreligioso, ecumenismo o falsamente llamado libertad religiosa. Quiero aclarar un poquito que cuando la conferencia nos engaña diciendo que es libertad religiosa, ellos quieren hacernos pensar que ellos están defendiendo la libertad religiosa, la libertad de conciencia que defendieron los reformadores y nuestros pioneros. Eso no es así. Lo que están haciendo es plegarse a un discurso papal para homologar las expresiones, para homologar todos los gestos. Es libertad religiosa sin predicar el mensaje del segundo ángel, es libertad religiosa sin hablar del mensaje del tercer ángel, es libertad religiosa sin señalar que las iglesias son hijas de Babilonia. Es decir, se trata de suavizar o de una especie de relaciones de no agresión, pacto de no agresión. No sé si ¿qué puedes comentar sobre eso? O sea, eso, si lo entendemos bien, significa, por ejemplo, que si yo soy la Iglesia Católica, que es la que está promoviendo todo esto, y llamo a otra iglesia, digamos la iglesia adventista o la iglesia luterana o la iglesia bautista, la pentecostal, la que sea, incluso hasta otras religiones, y te digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a conversar sobre libertad religiosa, pero te voy a poner algunos requisitos. Por favor, no digas más lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice claramente, por ejemplo, que la bestia de Apocalipsis es el papado. Y de todos los errores, tanto de doctrina como civiles, que comete el papado, ¿cierto? Y Apocalipsis también habla de las persecuciones o de las plagas que van a caer. Exacto. Las persecuciones sobre los cristianos que sean fieles y las plagas que van a caer sobre el papado o sobre la Iglesia Católica. Sin embargo, esto significaría, ok, entonces podemos estar en paz, podemos unirnos, pero por favor vamos a guardar este requisito: no digas más que la Iglesia Católica es la ramera, o que el papado o el sistema es Babilonia, etcétera, o es la bestia. Bien, aquí vemos el número 88, que también dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. En alemán se lee al revés. Y aquí vemos la palabra Kirche, que significa iglesia, y también vemos Freikirche, o sea, iglesia libre. Y entonces aquí dice la unión de Berlín y de Alemania del medio. ¿Por qué libre? Y entonces aquí tenemos el nombre del pastor o de dos pastores, Johannes Schell y Thomas Gross. Ahora tomo todo el parque. Exacto. Y vamos a buscar el 1. Aquí tenemos una placa del árbol de la Universidad Presbiteriana y Teología, Seminario de Teología de Corea. Esta otra placa es del Seminario Luterano de Waterloo, en Canadá.
Y tenemos incluso el nombre del obispo, William Horace. Ahora tenemos el número 116, que es la Iglesia Luterana del Buen Pastor de Estados Unidos. Aquí vemos la Iglesia Evangélica de Austria. Eso es para ver que hay diferentes iglesias metidas en esto, incluyendo los luteranos y los evangélicos que supuestamente en los años 1400, 500 de la Reforma, reformaron, o sea, protestaron en contra de la Iglesia Católica y ahora se unen. Aquí tenemos una unión, ¿cierto?, de la Iglesia Reformada y Católica de Suiza. Una característica que tiene este parque de los árboles de la abominación, como los hemos denominado con nuestro hermano Jorge, es de que cada árbol es de una especie distinta. Una característica muy peculiar que tiene este parque ecuménico de la abominación. Y otra cosa que nos llamó la atención es de que por lo menos contamos 4 árboles que pertenecen a organizaciones luteranas. Aquí tenemos el árbol de la Iglesia Adventista. Allá tenemos otro árbol de la Iglesia Adventista, el número 88. Vamos a ir en busca del árbol número 1, que encabeza esta larga lista, curioso también, que de una larga lista de cientos y 200 y 300, porque son 500 árboles, pero el número 1 corresponde a la Iglesia Católica. Esto es una prueba irrefutable en Europa de la traición que están haciendo respecto a nuestra fe, uniéndose con Babilonia y las hijas de Babilonia. Hermanos, aquí no estamos inventando nada, no estamos trucando imágenes, no estamos manipulando cosas, estamos mostrando un parque que es público, que está a un costado incluso de la catedral que acabamos de visitar, donde Martín Lutero clavó las 95 tesis, y al lado de esto está este parque que se ha sembrado ya hace un par de años atrás y que hoy está dando sus frutos. Este es un parque que simboliza la unión ecuménica de todas las organizaciones religiosas, por lo menos de Europa. Vimos algunas que son de Corea incluso, de Asia. Así que vamos a ver si grabamos 2 o 3 árboles más para que veamos otras denominaciones, y vamos a ir en busca del árbol número 1 que encabeza esta larga lista de organizaciones apóstatas y que están fornicando con Roma. Bueno, hermanos, vamos en busca de el árbol número 1 en este parque de la abominación, parque de los árboles de la abominación, que es un parque ecuménico donde cada árbol representa una organización cristiana unida, sometida o en fornicación con Roma. Pero cada árbol tiene un número. Cada organización religiosa está representada por un número, y lo que vamos a hacer ahora es buscar al líder de estos 500 árboles que supuestamente están recordando la Reforma Protestante, pero sin protestar. Le están recordando, pero como algo del pasado, que ya no está vigente. Sin embargo, nuestro ministerio está aquí en Europa para decir la Reforma no ha terminado y hay que sacudir a Europa. Vamos a buscar el árbol número 1. A ver dónde lo podemos encontrar, porque el número 1 es la Iglesia Católica Romana, el papado. ¿Okay? Así que vamos a continuar con esta búsqueda. Puedes poner esto. Aquí vemos el árbol número 3, que es la Unión Anglicana de Londres. Observen que ahora tenemos el número 4, que es la Unión Mundial Reformada. Nos estamos dando cuenta de que alrededor del centro del parque, que hay como un ala de un avión. Observen que es como el ala de un avión en el centro del parque. En esa ala, alrededor del ala, vemos 5 árboles, que son los 5 árboles del centro. Y esos 5 árboles del centro, ya hemos visto ya 2 de ellos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué están en el centro? Me llama la atención, Walter. Se supone que hay 500 árboles que representan denominaciones cristianas unidas a Roma para recordar, entre comillas, la Reforma Protestante. Pero tiene un centro. Cuando ustedes buscan en Google, el mapa, mirado desde teniendo una vista aérea,
usted va a dar cuenta que es todo alrededor está lleno de árboles, pero hay un centro, este que está acá, este que está enfocando el hermano Jorge, es un centro que prácticamente tiene la forma como de un trébol, o algo así, una hoja de trébol. Un trébol de 5. 5 estrellas, como si fueran las 5 estrellas. Como las 5 estrellas. 5 puntas, pero en forma de trébol. Correcto. O sea, no son puntas, digamos, triangulares, sino que son redondas. Pero es como una flor de 5 puntas, una estrella de 5 puntas, pero en forma de flor. Y esa estructura que ustedes ven ahí, esa estructura con esos pilares, es una cruz. Es una cruz que sirve como de sombra, pero es una cruz mirada desde arriba. Ahora, cabe la curiosidad de que dentro de este espacio destacan algunas denominaciones que no son del montón, digamos, que están por allá, miren. Esas podríamos decirlo que son del montón, están todas una al lado de otra, pero estas son especiales, porque están en el centro. Tenemos ahí, leímos la iglesia anglicana, por acá vamos a ver qué podemos encontrar. Bueno, yo no sé el idioma, pero claramente acá habla del metodismo. A ver si el hermano Jorge nos puede ayudar. La iglesia metodista, el consejo mundial de la iglesia metodista es el número 5. Wow. Y allá teníamos el 3. Y el 4. Y el 4. Vamos para allá ahora. Bien, aquí tenemos el número 2, que dice claramente que es el patriarcado ecuménico de Constantinopla, y dice Iglesia Ortodoxa. Al fin encontramos el árbol número 1, y la placa dice literalmente Consejo Papal para la promoción de la unidad cristiana. O sea, el número 1 es claro. ¿Quién fue el que hizo el número 1? El Consejo Papal para la Unidad Cristiana. Y dice el nombre incluso del cardenal Walter, o sea, ¿es cierto? Y dice debajo bien claro del Vaticano. Y observen que este árbol es uno, o quizás el más maduro, el más robusto, el más grande, que no está apuntalado. Okay. Bueno, gracias Jorge por el comentario que habías hecho anteriormente, porque seguimos con las características especiales que tiene este parque de la abominación, de los árboles, de los 500 árboles de la abominación, acá en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Llegamos al centro y nos encontramos con que el resto de árboles que está allá afuera, el árbol que está más lejos de este círculo son los más jovencitos, son pequeños tronquitos. En la medida que los árboles se van acercando al centro, los troncos son más robustos, ya no necesitan apoyo para afirmarse, sino que se pueden sostener por ellos mismos. Evidentemente, estamos hablando de organizaciones que tienen más madurez que otras en el tiempo, son más antiguas que otras. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando llegamos al centro, encontramos el árbol de la congregación anglicana, de las metodistas, que son más gruesos, ya definitivamente son árboles. Y el árbol más maduro, el árbol más grueso, es el de la Iglesia Católica Romana, y tiene el número 1. Claramente el conflicto de los siglos nos dice de que el catolicismo, el papado, no cambia. Los que cambian son los protestantes. Ellos han cedido terreno y se han congraciado con el papado. Y el papado nunca abandonará su pretensión de supremacía. Y eso lo estamos viendo acá de manera simbólica, como el árbol del papado es el más maduro, es el más grande, tiene el tronco más grueso, y evidentemente es el líder, y sobre todo por el número que le asignaron, el 1. Walter, estamos frente a la placa explicativa, la tabla informativa del Jardín de Lutero, donde hemos explicado que están los 500 árboles como símbolo de la Reforma, de los 500 años de la Reforma. Dice que desde el 2009, desde el 1 de noviembre del 2009,
ya empezaron a plantar 200, ya habían plantado, habían sido plantados 292 árboles. Entonces vamos a ver que el centro es como el parque en sí tiene la forma de una elipse, y en el centro tiene como un círculo, y en el centro tiene como si fuera la flor de Lutero, que es como se le llama, y tenemos un corazón en el centro, y desde arriba se vería una cruz, que desde abajo parecen alas de avión. Bien, lo interesante es que de aquí, del centro, salen 7 caminos. Según la explicación, estos caminos representan que del centro salen 7 caminos hacia todo el mundo, y que la variedad de tipos de árboles representa la internacionalidad, o sea, representa todos los 5 continentes del planeta. Ahora vamos a pasar al lado de allá para poder ver una información muy interesante, porque al lado de allá tenemos un monitor y vemos una información muy interesante que les vamos a mostrar. Walter, te quiero mostrar del lado de acá de esta placa informativa del Jardín de Lutero lo que dice aquí la pantalla electrónica, una pantalla monitor de computadora, de pantalla sensible. Vamos a escoger el idioma español y vamos a leer lo que dice aquí. Aquí dice: el Jardín de Lutero o Luthergarten es uno de los proyectos ecuménicos más significativos que fue realizado con motivo del aniversario de la Reforma. Los 500 árboles fueron plantados en 3 lugares diferentes en Wittenberg, que es la ciudad donde estamos, que se encuentra en el punto 1.1, 1.2 y 1.3. En este momento estamos en el 1.1. Quiere decir que el parque tiene, o sea, la ciudad de Wittenberg tiene diferentes lugares donde estos árboles han sido plantados. O sea, no todos los 500 están en este parque. Y entonces vamos a ver esta información que es importante. Aquí dice, por ejemplo, la Cruz del Cielo. Vamos a ver lo que dice. Dice que la instalación artística de la Cruz del Cielo o Himmelkreuz se encuentra en el Jardín de Lutero, en Luthergarten, ubicado en la Andreasbreite. Eso es así como se llama el lugar la zona. Dice, esta obra de arte fue creada por Thomas Schönauer y fue inaugurado en el año 2016. O sea, el parque fue inaugurado en el 2016 y hoy estamos a 18 de septiembre del 2017. Y se lo encuentra en el centro del jardín, que tiene forma de elipse. Dice que dicho jardín central está diseñado en la forma de la rosa de Lutero, en cuyo centro se encuentra una cruz de 3 capas y está rodeado por un corazón. El suelo donde se apoya la cruz tiene el aspecto color rosa. Para ello se usó un material llamado Kortenstahl, o sea, un acero especial. Y entonces dice, con la intención de recordar y simbolizar la dimensión terrenal de nuestras vidas y sus dificultades. O sea, el centro simboliza la vida que vivimos y las dificultades. Y por eso es que está hecho con ese material. Y sobre las finas barras de conexión que se elevan horizontalmente, sobre esta cruz se elevan otras 2 cruces más. O sea, una cruz encima de la otra. Y estas cruces simbolizan la unión entre la dimensión terrenal y la dimensión celestial. ¿A qué te suena eso, Walter? Dice, estas cruces simbolizan la unión entre la dimensión terrenal y la dimensión celestial de nuestras vidas. El material brillantesco es de aluminio, es ligero y flotante, y la última cruz de la sensación de protección da la sensación de protección por su forma triangular. O sea, es importante que la forma de la cruz sea triangular, según ellos, para dar sensación de protección. Según ellos, la forma triangular da forma de protección y para mostrar una cruz protectora al mismo tiempo. La inauguración tuvo lugar el 15 de junio del 2016, fue que se inauguró, y el presidente alemán, el pastor Joachim Gauck, junto al presidente de la Federación Luterana, el obispo Munich, Johanan, y el secretario general de la FLM, el señor mundial Martin Jung, y el primer ministro Rainer Hasselhoff. Ahora vamos a ver otra información interesante aquí. Disculpe que les tenga que dar un poco la cámara, es que la espalda, es que tengo que leer. Vamos a ver lo que dice aquí ahora.
Vamos a ver lo que dice aquí. El mundo en Wittenberg. Y aquí dice ecumenismo vivo. Hay diferentes puntos para leer. Vamos a leer el ecumenismo vivo. Dice aquí. Ecumenismo vivo. La Federación Luterana Mundial conduce diálogos teológicos. Escuchen esto. La Federación Luterana Mundial conduce diálogos teológicos con muchas comunidades del mundo. De modo, ¿de qué tipo son los diálogos? Son teológicos. Y dice que de modo que las confesiones se van acercando entre ellas mucho más. Por esa razón, los católicos, los ortodoxos, los anglicanos, los reformados, los metodistas, los luteranos, los menonitas y los adventistas del séptimo día ya han plantado mediante representantes de su comunidad en el mundo un árbol en Luthergarten. O sea, aquí está claro que en este movimiento ecuménico, incluso de tantas iglesias que hay, mencionan estas y una de ellas es la iglesia adventista del séptimo día. El séptimo día. Exactamente. Clarísimo. Está claro, Clarísimo. hecho por ellos, no podemos negarlo, no podemos negar la verdad, las evidencias. Sí. Walter. Sí, no podemos ya estar no viendo lo que todo el mundo está reconociendo. Bueno, esta evidencia creo que a todos nos deja, bueno, a algunos los sorprende, a otros no nos sorprende. Pero digamos que esto apoya lo que los protestantes adventistas del séptimo día, el remanente adventista, ha estado diciendo por meses, por años y por décadas. Esto que estamos leyendo es una información pública que está en plena plaza o parque de Lutero. Nosotros lo hemos denominado, ¿no es cierto?, los 500 árboles de la abominación, acá en la ciudad de Wittenberg, Alemania. Esto lo puede ver cualquier persona. Acabamos de leer el nombre Adventista Séptimo Día en varios árboles, y ahora en un documento que está por la internet, por las redes sociales, un documento que está patrocinado por el ecumenismo, y dice claramente ahí, ecumenismo, diálogo religioso. Incluso, es más, Jorge leyó y dice diálogo teológico. Cristo. La idea es poder mostrar nuestra luz, el mensaje del tercer ángel, a todas estas denominaciones que están acá juntas. Sin embargo, lo que tenemos aquí simplemente es un diálogo ecuménico. Acá no hay ninguna intención de predicar, de evangelizar, de mostrar las verdades, de iluminar la tierra con su gloria. No hay ninguna intención de eso. Esto es ecumenismo abierto, público, en Europa, y lo estamos demostrando con documentos que están en las redes sociales. Este es un documento oficial que está en una plaza de una ciudad y todo el mundo lo puede ver. Acabamos de leer ahí el nombre de Adventista del séptimo día unido con el papado. Jorge. Bueno, a mí lo que me llamó también la atención es que del otro lado de la placa dice que los patrocinadores, están muy agradecidos por los patrocinadores. ¿Qué significa patrocinador? Bueno, patrocinador son aquellos que proveen del soporte económico para poder realizar este proyecto de ingeniería o de jardinería, podríamos decirlo, ¿verdad? De intervención urbana. Y dentro de los patrocinadores nos encontramos que están efectivamente organizaciones cristianas mundiales, es decir, las instituciones, corporaciones, asociaciones cristianas como los anglicanos, los metodistas, los ortodoxos de Constantinopla, la Iglesia Católica Romana y cada uno de las organizaciones que están representadas aquí por un árbol, lo que hacen es aportar con dinero de los propios hermanos para financiar estos proyectos ecuménicos. Jorge. Exacto, entonces, si entiendo bien, significa que cada patrocinador tuvo que apoyar no solamente desde el punto de vista moral, sino estar de acuerdo, y no solamente, sino también colaborar financieramente. Financieramente. Hay que comprar el terreno, a no ser que haya sido una donación del Estado alemán. Hay que financiar los ingenieros, arquitectos, los trabajadores, hay que comprar los árboles, hay que diseñar la cruz, la iluminación. Es todo un trabajo de urbanización que hay acá, y eso te cuesta millones y millones, en este caso, de euros. Sin embargo, me llama la atención que en muchos países se presentan personas con el deseo de predicar la palabra y dicen y han planteado a los líderes qué posibilidades hay de ser obrero bíblico. Obrero bíblico significa que sin estudiar teología
pueden dar estudios bíblicos, pueden apoyar lo que es la evangelización y reciben alguna ayuda económica de la asociación, de la Iglesia Adventista, etcétera, y muchas veces son rechazados porque dicen que no hay fondos. Me llama la atención. Pero para esto sí hay fondos, ¿verdad? Ok, hermanos, es súper conocido las respuestas que el liderazgo mundial a veces les da a los hermanos que confían todavía en el liderazgo, que confían en esta dirección mundial, a veces por recursos, que no se faltan recursos, que falta apoyo en distintas ramas, y sin embargo se gastan millones de dólares en proyectos ecuménicos, hermanos. Acá no estamos hablando de poquitos euros, de poquitos dólares, estamos hablando de cifras siderales, y esas cifras para apoyar al papado y el ecumenismo sale de los bolsillos de cada uno de los hermanos. Esto no se apoya con dinero venido del bolsillo de cada uno de los involucrados. Esto viene de dinero del pueblo, de los hermanos. En esto se está invirtiendo el dinero, hermanos. O sea, diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrenda. Con el hermano Jorge conversábamos respecto a el tema de los dineros en la organización, y es evidente que todos estos gastos fuertes, estos gastos de magnitud se apoyan con los diezmos, porque los diezmos es la cantidad más voluptuosa, más grande, con la cual se financia y tiene entradas la organización. Cuando usted manda un dinerito y usted pone en el sobre, esto es diezmo y esto es ofrenda, déjeme decirle que esos dineros se juntan en un solo fondo, y de ahí sacan a destajo para lo que necesiten y para todo. Por supuesto que también sacan para financiar a los ministros, pero vamos a que todo ese dinero se gasta en lo que sea necesario. Esto es dinero de diezmos que se está usando para traicionar el mensaje de los tres ángeles y para fornicar con Roma. No solo dinero, Walter, yo pienso que también todas estas reuniones toman tiempo. Ellos tienen que reunirse cada cierto tiempo, no sé si una vez al año o más. No se sentarán por 5 minutos, estarán horas dialogando, que es muy interesante. Pero me llama la atención que yo llevo 18 años en la Iglesia Adventista y no recuerdo que me hayan, vamos a decir, entrenado para hacer discípulos. Sí. La impresión que me da es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día prepara a las personas que llegan, digamos, para un básico, un conocimiento básico. Yo diría, comparado con una escuela pública, te preparan para el primero, el segundo y el tercer grado, pero repite el mismo tema y no preparan a los otros para grados superiores. Estoy haciendo una comparación nomás. Esa es una estrategia porque, como tú decías bien, esto no sucedió ayer. Esto es fruto y producto de años y décadas de diálogo y de conversaciones y de mesas y visitas recíprocas. Nosotros hemos sabido que los líderes adventistas mundiales van al Vaticano financiado con dinero de los hermanos, con diezmos de los hermanos. Entonces, esto es fruto de décadas y décadas de diálogo, pero los hermanos de los edificios, los hermanos de los templos, les están mintiendo. Por años le han dicho que no estamos envueltos en ecumenismo, porque no aparecemos en la lista del Concilio Mundial de Iglesias. No es necesario que estén inscritos en el Concilio Mundial de Iglesias, porque hay docenas y docenas de otras instancias ecuménicas. El Concilio Mundial de Iglesias no es el único. Por lo tanto, quienes tratan de defender lo indefendible diciendo que no estamos en la lista del Concilio Mundial de Iglesias, en realidad es una prueba muy débil, porque estamos viendo que en otras partes del mundo hay otras instancias ecuménicas donde sí están envueltos hasta el cuello. Por lo tanto, de hecho hemos tenido una experiencia acá en Suiza, donde en la localidad se está repitiendo el folleto ¿te acuerdas? Acá en Lostville. En los locales de reunión de la conferencia adventista de Lostville en Suiza, se está repartiendo folletos a la salida de las reuniones a nuestros hermanos, tratando de convencer o de persuadir a los hermanos de que esto no es malo, que es bueno conversar, que es bueno dialogar. Y ahí está el famoso hombre de color Diop,
que es el líder de libertad religiosa a nivel mundial, el cual se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano, y en ese folletito sale la foto de él, y le están presentando esos folletos financiados con plata de los hermanos, con dinero de los hermanos, porque esos folletos los imprimen por miles la asociación, y se lo están repartiendo a la salida de las iglesias para convencerlos de que esto no es malo. Y sobre todo lo que tú decías, Jorge, la preparación bíblica que le están dando a la gente dentro de la conferencia es pésima, paupérrima, es triste, es patética. ¿Por qué lo hacen? Es deliberado. Porque a la medida que hay más ignorancia, hay más tiniebla, hay más desinformación, menos capacidad, menos información hay, y por lo tanto a la persona se le anula la facultad de protestar, de discernir, de darse cuenta de las cosas. Entonces los están educando para hacerle caso al líder y no a considerar la palabra de Dios como autoridad. Y eso es lo que está pasando hoy día, que la gente cuando ve estas cosas, nosotros revelamos estas cosas, va donde los líderes a preguntarle y el líder le cuenta otra historia, a pesar que se le está mostrando las pruebas. Pero las personas están siendo adoctrinadas en la tradición, es una especie de catolicismo adventista. Déjame rectificarte algo, no es solamente en Lotsville. Yo soy de Zurich, y en Zurich nos llega también esa información por escrito, y no una vez, ya nos han llegado varios, ya sea por email o en formato de papel, donde nos están informando todo el tiempo a lo que ellos le llaman el diálogo religioso, tratando de explicarnos, de sensibilizarnos que es necesario, de que es importante y necesario el diálogo religioso. Sí. Bueno, nos están disuadiendo, nos están tratando de convencer, y bueno, esto lamentablemente nuestro deber, ya sea que escuchen o no, ya sea que acepten o no las evidencias, nuestro deber como adventistas del séptimo día es que amamos nuestro mensaje, es advertir a los hermanos, informarlos. Acá no se está calumniando, no se está atacando, no se está inventando, no se está malinterpretando. Estamos leyendo de documentos públicos de que hay diálogo ecuménico, no lo disfrazan con libertad religiosa. Y el concepto de libertad religiosa que se está promoviendo es un nombre para disfrazar ecumenismo. Así que, y lo lamento por los hermanos fieles adventistas que aún están adentro y están siendo perseguidos, acosados, amenazados con desfraternización por el hecho de protestar. Y también hay otro sector de hermanos que aún viendo esto insisten en justificar lo injustificable. Aquellos se hacen cómplices. Jorge, ¿algo más que agregar? Las evidencias están, cada cual lo toma o lo deja. Y vamos a editar en el video, vamos a poner en el video la wincha con la página web de esta información para que ustedes mismos puedan leerlo desde su computador y puedan leer y ver la lista de congregaciones e iglesias que están involucradas en ecumenismo duro. Así que va esa información para que ustedes mismos lo puedan leer. A mí personalmente lo que me molesta es que en los primeros siglos de la iglesia cristiana, estamos hablando en la época de la Reforma, ¿cierto? Años 1400, 1500, en la época de Lutero, de Zwinglio, ¿cierto? Huss, etcétera, fueron quemados, fueron torturados, fueron descuartizados como Zwinglio, fueron perseguidos. Ellos dieron su vida, muchos de ellos, otros quizás no murieron, pero dedicaron el servicio de toda su vida a hacer una reforma. Eso me molesta. Hoy estábamos en la iglesia del Castillo, donde Martín Lutero en aquel antaño clavó las 95 tesis en la puerta, y se acercó una familia, un matrimonio argentino, y se presentaron, nos pidieron que les tiráramos una foto. Yo le tiré la foto, inmediatamente nos presentamos, nos identificamos, que nosotros somos de Cuba, de Chile, que éramos adventistas. Sí, y que ellos eran luteranos de Argentina, de Buenos Aires. Sí. La mujer delante de la cámara comenzó a llorar, porque estaba emocionada de que en esa puerta Martín Lutero hace tantos años clavó esas 95 tesis. Esas 95 tesis que la hizo a ella ser luterana. Sí. Y a ella y a muchos que siguieron a Martín Lutero hasta el día de hoy. Sí. Y que todas estas personas ahora estén tirando por la borda
los sacrificios que hicieron los pioneros o los reformadores. Ella lloraba porque también nos contaba, ¿te acuerdas, Walter? Nos contaba de que ahora ella se alarma como la iglesia luterana, estamos hablando de la iglesia luterana, en el mundo entero está rebajando las normas e incluso se están aprobando matrimonios homosexuales, siendo que la Biblia lo recrimina. Y ordenando pastoras también. Y ordenando pastoras. Estas son palabras de los luteranos, que decimos de los adventistas. Por igual. Están las evidencias. Me da pena porque yo soy adventista convencido, convertido, hice todo lo que quise y pude por mi iglesia, siempre que pude, y me da pena que en mi iglesia adventista estén pasando estas cosas. Ojalá, quiera Dios que haya una reforma, pero lamentablemente el hermano White dice que esa reforma no la habrá. Excepto en algunas personas a los que se le llama el remanente. Jorge, no sé si dejamos hasta aquí. Hasta aquí. Hermanos, nos despedimos en esta presentación. Estamos en la ciudad de Wittenberg, Alemania, junto a mi hermano Jorge. Hemos hecho esta gira esta gira clamorista europea 2017, cultural, histórica, con el único fin de poder presentar y animar y motivar a los hermanos que nos están viendo en este video a que la reforma no ha concluido. Al contrario, la reforma tiene que volver a despertar y encenderse no solamente en Europa, en Suiza, Alemania, Italia, España, sino que en toda Latinoamérica, Estados Unidos y el resto del mundo. Mi nombre es Walter, del Ministerio Adventista Clamor Final Internacional.